Hola, muy buenas. Voy a subir un vídeo con tres cuestiones teóricas, ¿vale? Lo que pasa es que acompañaré las cuestiones teóricas con un pequeño desarrollo práctico, ¿vale? Pues para que entendáis lo que vamos a hacer. Vale, me plantean tres cuestiones sobre tres modelos de economía sobre los cuales se produce un hecho. Entonces, la idea es qué tipo de implicación se podrá derivar de ese hecho. Esa es la idea. ¿Vale? La primera cuestión que me plantean es una economía que no tiene sector público y que es cerrada. O sea, que sea cerrada significa que no tiene relaciones con el exterior y que no tiene sector público, pues digamos que no hay cargas de impuestos, transferencias, gasto público. O sea, que solamente están los hogares y las empresas. Una economía muy simple, muy básica. Entonces, en ese modelo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumenta la inversión y eso provoca un aumento, digamos, en la renta? ¿Qué le pasará, por ejemplo, a la propensión marginal al consumo? ¿Cambiará? Vamos a verlo. Bien, un modelo de esas características, pues como no tiene ni administraciones públicas, ni tampoco tiene relaciones con el exterior, pues únicamente tendrá consumo, que se puede indicar así, ¿vale? Consumo autónomo más la fe, que es la propensión marginal al consumo, multiplicada por la renta, pues porque la idea es que el consumo va a tener una parte fija y luego una parte que dependerá de la renta. Más renta tiene, pues más suele consumir. Entonces esta parte se refleja aquí. En función de la renta, pues tú consumirás. Conforme va aumentando esto, pues esta partida aumentará. Luego más una inversión. Vamos a suponer que la inversión pues no depende de la renta, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasaría si yo incremento la inversión. Vale, pues al incrementar la inversión, recordad que el multiplicador, ¿qué era? O sea, ya Keynes adelantó que un aumento, por ejemplo, en uno de los componentes, por ejemplo, autónomos, vamos a suponer que la inversión es autónoma, un aumento en uno de los componentes autónomos, por efecto del multiplicador, eso va a provocar un incremento en la renta superior al incremento, digamos, que haya tenido, digamos, la variable autónoma, o sea, el componente autónomo. Entonces, vamos a imaginar que la renta aumenta la renta, aumenta la inversión. ¿Qué le pasará a la renta? Bueno, pues yo lo que voy a hacer, primero calcular el multiplicador. Y recordad que comenté que para calcular el multiplicador, lo que se puede hacer es pasar todo lo que lleve ahí como si fuese una ecuación a la parte izquierda y ya puede despejar como la y. O sea, aquí lo que voy a hacer es despejar la y. Vale, cuando son números sí puedo operar. Aquí el problema es que la fe, como es un modelo teórico, pues la fe la he dejado como letra, como un valor arbitrario. Entonces, ¿cómo se podría despejar de aquí la i? Pues sacaría i factor común. Y entonces lo que voy a hacer ahora, esto en principio tiene que ser un número, pues lo que voy a hacer ahora, esto que está multiplicando, pues lo paso dividiendo. Y aquí se va a quedar el componente, a esta parte de acá se le llama componente autónomo. Y esto de aquí de aquí, que voy a marcar en rojo, este sería el multiplicador, ¿vale? Multiplicador. Entonces, ¿qué efecto tiene en la renta un incremento de la inversión? Bueno, pues un incremento de la inversión producirá un incremento de la renta que será igual al multiplicador por lo que haya incrementado, digamos, ese componente autónomo. Lo que incremente la inversión se multiplicará por esto y esa multiplicación me dará el incremento de la renta. Pero la propensión marginal al consumo, que es esto, eso en principio no tiene por qué cambiar, ¿vale? Eso dependerá, digamos, de las costumbres o hábitos que puedan tener la economía doméstica. No va a cambiar, en principio no tiene por qué cambiar porque haya una mayor inversión, ¿vale? Eso depende, digamos, de otras decisiones. Vamos a poner un ejemplo para que veáis que esto es cierto. Vamos a suponer que tenemos una economía donde el componente autónomo es 10, aquí por ejemplo la C minúscula es 0,8, aquí tengo la renta y la inversión le voy a poner 20.
Aquí pasaría este para acá y me va a quedar que y menos 0,8y. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Y aquí 10 más 20 son 30. Aquí serían 0,2 y aquí sí lo puedo restar porque tengo valores numéricos. Antes tenía una c, no lo podía hacer. Igual a 30, pues la i va a ser 1 entre 0,2 por 30. Entonces esto de aquí será el multiplicador. Esto de aquí va a ser el multiplicador. Entonces imaginad que yo tengo que se produce un incremento en la inversión. Vamos a ver, estamos en unos valores iniciales de 20, vamos a suponer que pasamos de 20 a 40, se dobla. O sea, de 20 a 40 ha aumentado en 20. Esto significa lo que aumenta, ¿eh? Ha aumentado en 20. Pues ¿cuánto aumentará la renta? Pues el aumento de la renta, si la inversión aumenta en 20, pues la renta ¿en cuánto aumentará? Pues 1 partido de 0,2, que es el multiplicador, por lo que haya aumentado la renta, que será 20. Pues 1 entre 0,2 son 5, y 5 por 20 son 100. O sea, la renta aumentará en 100. ¿Eso será cierto? A ver si es verdad. Vamos a sacar la renta en estas condiciones. Para sacar la renta lo que voy a hacer es pasar para allá la i y me va a quedar i menos 0,8i son 0,2i igual a 30. Y 30 entre 0,2 son 150. O sea, al principio mi renta es de 150. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la inversión y pasar de 20 a 40. Voy a calcular la nueva renta y tiene que aumentar en 100. A ver si es verdad. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría con la nueva inversión. Vamos a pasar de 20, que era al principio, como aumenta en 20, pues se quedarán 40. Y el incremento de la i tiene que ser 100, a ver si es verdad. O sea, que tiene que salir, tiene que pasar a 250. A ver si sucede eso. Bueno, pues vamos a suponer que, a ver, aquí ahora despejando, si paso el 0,8 para allá, pues me va a quedar 0,2 y igual a ¿cuánto? 10 más 40 son 50 y va a ser 50 entre 0,2, dividir entre 0,2 como multiplicado por 5 y 5 por 50 son 250. O sea que la nueva renta de equilibrio ha pasado de 150 a 250, un incremento de 100, que es lo que predice el modelo. Bueno, pues esto sería, digamos, la primera parte, la primera pregunta que nos planteaba. ¿Qué pasaría con la propensión marginal al consumo? En principio no tiene que variar porque eso dependerá de otros factores. Vale, ¿qué pasará, por ejemplo? Aquí ya como me hablan de retenciones fiscales, sí que hay administraciones públicas. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, si el gobierno, que es el que se encarga de la política fiscal, todo lo que tenga que ver con impuestos, con gastos públicos, todo eso es política fiscal? Entonces, el gobierno tiene una serie de herramientas pues, para intentar calentar la economía, o enfriarla. O sea, si ellos ven que la economía entra en un proceso, digamos, como de recesión, o que se va, digamos, reteniendo, ellos pueden calentar la economía, pues, inyectando, por ejemplo, aumentando el gasto público. ¿Vale? Eso hace que la demanda agregada se desplace hacia la derecha, o sea, que haya más demanda. Porque la demanda depende de varios factores. Uno de ellos es el gasto público. Si hay más gasto público, hay más demanda, y lo que hacen es calentar la economía. Luego hay sus tirillas flojas entre keynesiano y clásico, pero eso ya lo veréis en el resto de asignaturas, o sea, en otra asignatura de macro. Un debate muy interesante. Bueno, pues lo mismo, si ellos quieren enfriar un poco la economía, ven que la economía se está disparando un poco y eso puede perjudicar los precios y quieren, digamos, retener un poco el crecimiento, pues pueden incrementar, digamos, las políticas fiscales, o sea, pueden incrementar los impuestos para que al incrementar los impuestos la renta disponible de los hogares disminuye y el consumo disminuye. Y el consumo es una de las partidas que tienen la demanda agregada. Si disminuye el consumo, disminuye la demanda. Bueno, pues una política que incremente la renta se llama una política expansiva y una política que disminuye la renta se llama una política recesiva, ¿vale? O sea, intenta hacer todo lo contrario que hacer la expansiva. Bueno, vamos a ver qué tipo de política sería una reducción, digamos, de las retenciones fiscales. Las retenciones fiscales son los impuestos. Bueno, vamos a suponer un modelo. Aquí ya como hay administración pública tenemos que tener cuidado.
a la hora, digamos, de crear el modelo. Tenemos la parte del consumo, pero recordar que en el consumo aquí había una I. Vale, se pone una I cuando no hay administraciones públicas. En el momento que haya administraciones públicas y la administración pública pues crea una serie de impuestos, como los impuestos directos, digamos, graban la renta, entonces la renta que tienen los hogares no va a ser, digamos, la misma renta que hay aquí. ¿Por qué? Porque a esa renta le tienen que detraer los impuestos. Entonces, el consumo dependerá de la renta disponible. Y la renta disponible, pues en este caso va a ser, vamos a suponer que no hay transferencias, entonces vamos a suponer que será la renta que hay al principio menos los impuestos. Vamos a suponer un modelo muy básico. Entonces, en vez de poner I, pues tendría que poner I, que es el nivel de renta, menos los impuestos que se pueda llevar el gobierno, que eso hace disminuir la renta disponible de los hogares. Y el consumo depende de la renta que tengan los hogares. Luego más, habrá pues una inversión, vamos a suponer que la inversión es autónoma, o sea que no depende del nivel de renta. Y luego habrá un gasto. Y el gasto del gobierno vamos a suponer que está fijo, que es un gasto fijo. Tampoco depende, o sea, cuando lleva un subíndice significa que es fijo. Es un valor fijo. Vale, pues ¿qué pasará, por ejemplo, si T disminuye? O sea, la idea es, como hay una reducción de las retenciones fiscales, o sea, T reduce, o sea, la T, los impuestos se reducen. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño análisis desde este modelo para ver qué podría pasar. Y luego lo vamos a acompañar con un ejercicio para ver si ese análisis que hemos hecho, pues el modelo lo corrobora. Vale. Fijaros que los impuestos lo que hacen, la T lo que hace es disminuir la renta. Si disminuye la renta, disminuye el consumo. Si disminuye esta partida, disminuye la I. Vale. Entonces, no sé si he dicho si la T aumenta o disminuye. Lo que he dicho es si la T aumenta. Si la T aumenta, pues disminuye la renta disponible. Al disminuir la renta disponible, disminuye el consumo. Y si disminuye el consumo, disminuye la renta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si T se reduce? Si esto se hace más pequeño, como esto va restando a la renta, si yo le resto una cantidad más pequeña, la renta disponible va a aumentar. O sea, si yo tengo que la renta disponible, que la pondría así, es el nivel de renta menos los impuestos, si los impuestos son menores, o sea, si hay menos impuestos, pues esto crece, esto se hace más grande, porque lo que le quito es más pequeño. Si esto aumenta, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, tiene que aumentar esto. ¿Vale? O sea que lo que creemos, este pequeño análisis que hemos hecho, es que eso sería una política expansiva. ¿Por qué? Porque al disminuir lo que me quitan, tengo más renta para gastar, eso implicará un mayor consumo y un mayor consumo va a implicar una mayor renta final. Vamos a corroborarlo con un pequeño ejemplo, a ver si es cierto y a ver si el modelo pues confirma. No sería una confirmación exacta, pero vamos a ver si el modelo, si este ejemplo pues puede confirmar una confirmación entre comillas, no se confirma así. Vale, vamos a suponer un consumo autónomo de 10, una propensión de 0,8, la renta no la sé, y un nivel de impuestos, vamos a suponer que vale también 10, son impuestos fijos, más una inversión privada de 20 y un gasto público, por ejemplo, de 30. Vamos a suponer ese modelo. Lo que voy a hacer es sacar la renta de equilibrio en este modelo. Luego disminuiré esta partida a ver qué le pasa a la nueva renta. Si disminuyen los impuestos, suponemos que la renta tendrá que aumentar. A ver si es cierto. Bueno, primero lo que voy a hacer es sacar la renta de equilibrio con este nivel de impuestos. Pues 0,8 por I será 0,8I. 0,8 por menos 10 son menos 8, pues más 20 y más 30. Este 0,8i lo paso para acá y me va a quedar 0,2i. ¿Igual a cuánto? 10 más 20 más 30 son 60. 60 menos 8 son 52. O sea que el nivel de renta de equilibrio será 52 entre 0,2. Es 52 por 2, que son 260. Que es lo que sale. 52 por 2 son 52 por 5. Sí, sale 260. O
sea que en este caso el nivel de renta serían 260. Vale, ¿qué pasará, por ejemplo, si los impuestos, en vez de ser 10, bajan a 5? Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí una raya. A ver, mantengo el resto de variables, de valores iguales. Lo único que hago es cambiar, digamos, lo que es el nivel de impuestos. Entonces, en vez de restarle 10, resto 5. Y a ver qué pasará en esta nueva situación. Bueno, pues me va a quedar i igual a 10 más 0,8i menos 4 más 50. Aquí ya voy a poner un 50, así que iba menos. I menos 0,8 serán 0,2i. Y estos son 60 menos 4, 60 son 56. Y 56 entre 0,2, dividir por 0,2 como multiplicar por 5, que sería, creo que salen 280. O sea que en esta situación el nuevo nivel de renta es de 280 y aquí era 260, que hemos conseguido tener un mayor nivel de renta. Y esto es lo que en economía se llama una política expansiva. Bueno, y vamos a responder, por ejemplo, a la tercera pregunta, que nos dice, aquí nos dice un modelo donde hay administraciones públicas, no nos dice nada sobre el sector exterior, pero bueno, vamos a crear un modelo. Pero aquí me está diciendo el impuesto es proporcional a la renta. Ya digamos, es más creíble. Digamos que es un modelo que se ajusta un poco más a la realidad. Cuando creamos el modelo renta-gasto, a ver, esta es la parte del consumo. Entonces, cuando ya intervienen lo que son las administraciones públicas juegan con los impuestos. Y el impuesto puede ser fijo o puede ser proporcional a la renta. Lo normal es más creíble que un impuesto sea proporcional a la renta. O sea, que más renta tienes, pues más te grava el gobierno, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que el modelo va a ser este. Esta, digamos que es la parte, o sea, el impuesto va a ser una parte de tu renta, ¿vale? Esta T pues puede ser 0,1, puede ser 0,2. Si es 0,1, te están quitando el 10% de la renta. Si es 0,2, te están quitando el 20% de la renta. Entonces, en un momento yo pondré un valor genérico T, te están quitando el T% de la renta, ¿vale? Entonces, esta será la expresión del consumo. Vamos a suponer que la inversión no depende de la renta y que luego hay un gasto autónomo. Vale, hemos hecho el modelo un poco más creíble. No he puesto la inversión que depende de la renta, pero bueno, ya lo he hecho un poco más creíble el modelo porque el impuesto sí que depende de la renta. Entonces, lo que me dice aquí es, vamos a suponer que la propensión marginal al ahorro se reduce. ¿Eso qué significa? Que se consume más. Eso significa que si esto se reduce, eso significa que la propensión marginal al consumo tiene que subir. O sea, la propensión marginal al ahorro es la parte de la renta que ahorra en las economías domésticas. Si eso se reduce, es porque se ahorra menos. Si se ahorra menos, es porque se consume más, ¿vale? O sea, que van ligados. La reducción de una implica, digamos, el aumento de la otra. O sea, que me están diciendo que C aumenta. O sea, esta C de aquí aumenta. Y la T se reduce. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué queremos que podemos? Vamos a hacer un pequeño análisis por encima y luego a ver si se corrobora con el modelo. A ver, si esto aumenta, o sea, si la economía gasta más parte de su renta, pues mayor consumo implica mayor renta. Si encima el gobierno me quita un porcentaje menor, mi renta disponible, si la T baja, si la parte de la renta que me quita baja, mi renta disponible será mayor. O sea, yo tendré más renta para gastar. Si encima decido gastar más porcentaje de renta, podría gastar más por dos motivos. Primero, porque el gobierno me quita menos. Y segundo, porque mis deseos de gasto son mayores. O
sea que estas dos medidas van a hacer que el consumo aumente. Y si el consumo aumenta, pues aumentará la I. Eso es lo que pensamos haciendo un pequeño análisis de lo que podría pasarle a la I. Vale, pues vamos a ver si esto lo corrobora el modelo. Vamos a poner un modelo sencillo, vamos a suponer que esto vale 10, que esto vale 0,8, esa es la I. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 0,2 y un 10 y un 20, por ejemplo. Bien, pues lo que voy a hacer, aquí se va a quedar I igual a 10 más 0,8. Aquí lo que voy a hacer es juntar esto. I menos 0,2 I son 0,8 I. Por 0,8 I más 10 más 20, 30. Y así voy escribiendo menos. 0,8 por 0,8 son 0,64. O sea que me va a quedar I igual a 10 más 0,64 I más 30. El 0,64 lo paso restando. 1 menos 0,64 son 0,36. 0,36 I tiene que ser igual a 10 más 30, que son 40. O sea que la renta en estas condiciones que he fijado aquí, pues va a ser 40 entre 0,36. ¿Y cuánto da 40 entre 0,36? Pues os lo digo ahora mismo. 111, sale aproximadamente 111,1 periodo, ¿vale? 111,1. Vale, vamos a suponer que, o sea, que en estas condiciones el nivel de renta es 111,1. No pongo el periodo. Vale, vamos a ver qué pasaría si aumenta el deseo de consumir, o sea, la propensión marginal al consumo. O sea, en vez de ponerle 0,8 le pongo 0,9. Y encima los impuestos, la parte que me quita el gobierno, baja. En vez de ser 0,2, vamos a suponer que baja a 0,1, ¿no? O sea, en vez de quitarme un 20% de la renta, me quita un 10%. Bueno, y aquí ya sumo esto, ya pongo 30, pues se va a quedar I igual a 10 más I menos 0,1, I son 0,9. I 0,9 por 0,9 son 0,81. 0,81 I más 30. Este 0,81 lo paso restando. Pues I menos 0,81 I igual a ¿cuánto? 10 más 30 son 40. Y estos son 0,19 I. 0,19 I igual a 40. Pues la I va a valer lo que sea 40 entre 0,19. Y 40 entre 0,19 son 210,5. O sea que en este caso el nivel de renta serían 210,5. Si os dais cuenta, hay un incremento sustancial. Bueno, para esto se le conoce, cuando el gobierno reduce, digamos, lo que es la tasa impositiva, eso sería una política fiscal expansiva. Si encima se potencia por el deseo de consumir, digamos, de la economía doméstica, pues eso, digamos, el efecto en la renta será mayor. Vale, una cosa que, un último apunte, porque ya me he extendido mucho, un último apunte que quiero hacer sobre esto. A ver, la función de demanda agregada, ojo cuando vayáis a dibujar la función de demanda agregada, porque dependiendo de las variables que pongáis aquí, podrá tener una forma u otra, ¿eh? O sea, la función podrá ser hacia abajo, podrá ir decreciendo o subiendo. En este caso, yo voy a poner aquí la demanda agregada y aquí voy a poner el nivel de renta. Entonces, en este caso, imaginad que la demanda agregada va así. ¿Vale? Cuando veáis la demanda agregada que va decreciendo es porque en el eje de la Y hemos puesto el nivel de precio. O sea, es posible que en algún manual veáis que la demanda agregada va hacia abajo. Y diréis, ¿cómo? Si la he visto hacia arriba en otro libro. No, sí, vale, sí. Pero es porque ha cambiado en el eje, digamos, de la Y, aquí en vez de poner el nivel de demanda, os pondrá el nivel de precios. Para que dependiendo de las variables que ponga, pues la demanda tendrá una forma o tendrá otra. Bueno, ahora mismo estamos considerando que en el eje de la Y está el nivel que se demanda, ¿vale? O sea, para cada nivel de producción, pues nivel demandado. Vale, pues cuando la renta, o sea, cuando cualquier medida que haga que la renta aumente, eso lo que se traduce en el dibujo es un desplazamiento hacia la derecha. O sea, si yo
modifico cualquier variable y esa modificación lo que me va a hacer es que el nivel de renta aumente, eso en el dibujo de la demanda agregada, en esta situación concreta, significa que la demanda se desplaza hacia la derecha. Y cualquier introducción que yo meta aquí que haga que el nivel de renta disminuya, pues será un desplazamiento hacia la izquierda, ¿vale? Muy bien, pues hemos hecho un breve repaso sobre estas tres cuestiones teóricas, acompañándolo con un ejercicio así muy sencillico cada una, pues para que veáis mejor los conceptos económicos. Y ya, pues nada, pues ya hasta el siguiente vídeo.